Si un día viene un chino o un yanqui y nos pregunta cómo está compuesta nuestra cultura popular, ¿sabríamos qué decir? Seguramente diremos que en nuestra cultura nos gusta el asado, que tomamos mate, que hay un obelisco en la avenida más ancha del mundo y que ahí se festejan títulos del club, que preferimos un domingo de fútbol y un sábado de recitales, que el cuarteto se escucha con fernet y varios hielos, que el tango se siente mejor con un whisky y que el folclore se acompaña con un buen tinto. Para resumirla, que nuestra sociedad es el tango cambalache. Y así podríamos decir muchas cosas más. Pero, ¿de dónde viene la cultura popular? Para buscar un término más académico, podríamos decir que el sentido de lo popular reside en sus prácticas, la existencia cotidiana de un pueblo y su historia. ¿Pero para qué sirve? Algunos autores dicen que sirve para forjar una identidad, que por la dinámica misma de la sociedad se reelabora una y otra vez. Pensar nuestra identidad es pensar la coexistencia, la combinación de las luchas de clases, la interrelación de estas fuerzas en la historia. La cultura popular no es algo tradicional rural del pasado, es la cultura de masas que nos domina por completo. Es el conjunto de los ídolos, las historietas, las canciones, las películas, los relatos, los objetos que simbolizan la relación entre cultura y política, entre valores y poder. Cuando una clase se vuelve hegemónica, en términos de Gramsci, direcciona a la sociedad en un sentido que los favorezca para reproducir dicha hegemonía con una cultura afín que los represente en función de sus intereses, entendiéndose como forma de dominación en el ámbito social y no solo económico. Esto incluye la opinión pública, el pensar y el actuar. Reivindicar la cultura popular es no desconocer las estructuras ideológicas que permiten su desarrollo y el uso que se le da según conveniencias. Esto es algo que se ha evidenciado en nuestro país con las listas negras de la dictadura militar iniciada en 1976, donde se censuraban distintos artistas como actores, escritores, músicos e intelectuales. De hecho, producto de esto nace el rock nacional, produciendo canciones con letras en protesta. Con la declaración de la Guerra de las Malvinas de 1982, también se prohibió pasar música anglosajona por las radios, lo que hizo que se difunda este género antes marginado, que logró posicionarse para no desaparecer nunca más. Solo le pido a Dios que mañana me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me hago perder la otra mejilla después que una garra me arañó esta suerte. La cultura es un lugar de tensión entre distintos proyectos de sociedad, culturas hegemónicas y subalternas, jerarquías sociales y culturales, culturas eruditas, de masas y populares. Cuando hablamos de cultura, también debemos decir que los contextos son sumamente influyentes, los cuales se materializan y se expresan en diferentes discursos. Así entra en juego el análisis, por ejemplo, de identificar el marco ideológico de elaboración, distribución y recepción de una literatura popular como lo eran las historias del corazón de tipo folletinesco, cuentos de amor o formatos de novelas en serie por episodios o capítulos.
Una escritura para el entretenimiento que puede asociarse, como dice Sarlo, a una manera de conocer la realidad según un tipo de pensamiento burgués. El relato en serie bien puede ser evaluado como un modo de legalizar un modo de producción textual de la sociedad moderna. Es decir, que a través de una obra podemos evidenciar los valores que se propagan en determinadas épocas y qué otros valores se ponen en discusión. Entre estas manifestaciones populares, también podemos mencionar a la historieta de Patoruzú y su costado ideológico. Como la descripción del indio y de sus amigos, no escapan a los lugares comunes del prejuicio racial y nacional. La cultura popular argentina es la suma de todas las partes, de esas partes de las cuales estamos hechos. Somos un barco de inmigrantes y un granadero a caballo. Somos un gaucho y también un tango. Somos un cafetín de Avenida Corrientes, donde un cortado inspira un cuento o pone voz a los marginados de Roberto Art. La coartada de los tres hermanos de la suicida fue verificada. Ellos no habían mentido. La señora Stevens se suicidó entre las 7 y las 10 de la noche. El mayor de los hermanos, Juan, permaneció desde las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche detenido en una comisaría por su participación imprudente en un accidente de tránsito. El segundo hermano, Esteban, se encontraba en el pueblo de Lister desde las 6 de la tarde de aquel día hasta las 9 del siguiente y, en cuanto al tercero, el doctor Pablo, no se había apartado ni un momento del laboratorio de análisis de leche de la compañía ERPA. Los conflictos que vivimos cuando observamos una manifestación son la base donde encontramos las demandas de las cuales surgen las expresiones culturales. Luchas contra formas de poder, represión y discriminación, ya sea en términos sexuales, regionales, urbanos. Por lo tanto, podemos decir que somos el producto de todos los males. Somos más grandes que nadie. Muchas veces podemos ser los mejores y otras los peores. Muchas veces nos dijeron que lo de afuera era mejor, pero todo el mundo cantó Marado, Marado, Marado. O miró para el fin del mundo para conocer de dónde venía el que hoy gestiona la casa de Dios. La cultura popular existe. La sentimos. Es nuestra. Es pertenencia. Es emoción. Es aquello que nos define como nación y se condensa en el humor. La música, la literatura y la religión. Lo decisivo, como dice Canclini, será examinar su uso, la relación con los dispositivos de poder actuantes en cada coyuntura. Intentar entender la cultura es adentrarse a comprender el dinamismo de una sociedad, sus hábitos, costumbres y formas de relacionarse que mutan constantemente. Es necesario para pensar todo lo que nos define como nación y fortalecer un sentido de pertenencia bajo los fenómenos de nuestro país, predominio y valorización de todo lo que nos interpela en estos procesos de fusión y mezcla de estilos en todo nuestro arte y costumbres que tienen que ver con nuestras raíces indígenas, nuestro pasado inmigratorio y nuestra actualidad. Como dice Humberto Eco, en el estudio de la cultura popular hay contradicciones, ya que con solo modificar el punto de vista, los problemas asociados a la misma adquieren siempre aspectos nuevos. Es una amalgama que nos define como nación y que puede resignificarse. Coincidamos en la reacción optimista de la integración más que en una visión apocalíptica. Celebremos la ampliación del campo cultural a favor de una cohesión mayor de nuestros compatriotas que ayude a reproducir desigualdades. Encumbrar el lenguaje del pueblo mezclando lo reaccionario y lo progresista, los intereses de los oprimidos y los de la industria cultural, pero sin olvidar de dónde venimos, para saber bien a dónde queremos ir o dónde no queremos que nos lleven nunca más.